Pablo no fue un hombre que buscara a Dios con angustia. No fue un alma errante, ni un corazón roto en busca de consuelo. Pablo fue un hombre convencido de su fe, de su identidad, de su misión y de su lugar en el mundo. No vivía con dudas existenciales ni con conflictos internos visibles. Su vida estaba ordenada, estructurada y sostenida por una certeza profunda. Creía que estaba del lado correcto de la historia y del lado correcto de Dios. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y ese nombre no es un detalle menor. Saulo no era un judío cualquiera, era fariseo, formado en una de las tradiciones más estrictas y exigentes del judaísmo. Educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo, Saulo no improvisaba su fe. La conocía, la dominaba, la vivía con rigor. Saulo no era hipócrita. Eso lo hace peligroso. No fingía obediencia. No utilizaba la religión como máscara social. Vivía conforme a la ley con disciplina, con sacrificio y con coherencia. Desde su perspectiva, la fidelidad a Dios no admitía ambigüedades. La ley era clara. El pueblo debía preservarse. Y cualquier desviación era una amenaza que debía ser eliminada antes de contaminarlo todo. Cuando el movimiento de Jesús comenzó a extenderse, Saulo no lo percibió como una opinión diferente. Lo percibió como un ataque frontal a la identidad del pueblo. Un Mesías crucificado no solo era un error teológico, era una blasfemia, un escándalo. Algo que debía ser erradicado para proteger la pureza de la fe. Y Saulo actuó en consecuencia. No persiguió cristianos por placer ni por sadismo. Los persiguió por obediencia. Creía que estaba haciendo lo correcto, creía que defendía a Dios, creía que su violencia estaba justificada por la causa. Y aquí aparece una de las lecciones más incómodas de su historia. La fe, cuando se convierte en certeza absoluta, puede volverse destructiva. Saulo no dudaba cuando entraba en casas para arrestar hombres y mujeres. No dudaba cuando aprobaba castigos. No dudaba cuando avalaba la muerte de Esteban. La Escritura dice que estaba allí, consintiendo. No con rabia descontrolada, sino con convicción moral. Esteban muere, y Saulo no se quiebra. Porque cuando alguien cree que tiene razón, el sufrimiento ajeno puede volverse secundario. El problema de Saulo no era la ausencia de fe, era la ausencia de misericordia. Saulo vivía desde una lógica de pureza. Todo debía ser claro, delimitado, sin mezclas. Los buenos y los malos, los fieles y los desviados, los que merecen vivir y los que deben ser eliminados por el bien común. Esa lógica no nace del odio, sino del miedo. Miedo a perder identidad, miedo a que todo se vuelva relativo, miedo a que Dios deje de reconocer a su pueblo. Por eso, cuando Saulo obtiene cartas para ir a Damasco, no está huyendo ni improvisando. Está ascendiendo, tiene respaldo institucional, tiene autoridad, tiene un camino claro. Damasco no es una huida, es una misión oficial. Saulo va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Defender la fe, cueste lo que cueste. Y entonces ocurre lo impensable. No en un templo, no en una sinagoga, no en un momento de oración. Ocurre en el camino. Una luz lo derriba. No lo ilumina suavemente, lo tira al suelo. El hombre firme cae. El seguro pierde el control. El que guiaba necesita ahora ser guiado. Y una voz rompe el silencio con una pregunta que no busca información, sino revelación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es un discurso, no es una condena. Es una confrontación directa. Saulo no responde con argumentos. Pregunta quién le habla. Y cuando la voz responde, todo se quiebra. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esa frase se derrumba el mundo de Saulo. El Jesús que él creía derrotado, desacreditado y eliminado está vivo. Y no solo vivo. Se identifica con aquellos a quienes Saulo persigue. Perseguir a los discípulos no era defender a Dios, era atacar a Dios mismo. Aquí no hay espacio para reinterpretaciones rápidas. No hay margen para acomodar la teología. Saulo queda ciego. Literalmente ciego.
El hombre que creía ver con absoluta claridad queda sumido en la oscuridad. Y esa ceguera no es un castigo arbitrario, es una revelación encarnada. Saulo no veía cuando creía ver. Ahora, privado de visión, comienza un proceso mucho más profundo que una simple conversión ideológica. Durante 3 días permanece en la oscuridad. No come, no bebe, no habla. 3 días sin referencias externas. 3 días sin identidad funcional. 3 días sin ley, sin misión, sin respaldo. Para un hombre como Saulo, eso es una demolición interior. No puede leer, no puede enseñar, no puede corregir a nadie. Solo puede recordar. Y recordar para Saulo es insoportable. Recuerda los rostros, las casas allanadas, los gritos, la sangre, el cuerpo de Esteban cayendo bajo las piedras. Todo aquello que antes estaba justificado ahora queda expuesto sin filtros. No hay teología que lo proteja, no hay estructura que lo sostenga. Saulo no está simplemente confundido, está roto, porque descubrir que estabas equivocado es duro. Descubrir que has hecho daño en nombre de Dios es devastador. Cuando Ananías recibe la orden de ir a verlo, duda. Y con razón. Saulo no es una figura neutra, es el perseguidor, el enemigo. Pero Ananías va. Y al imponerle las manos, algo como escamas cae de los ojos de Saulo. Recupera la vista, pero no recupera su vida anterior. Nada vuelve a ser como antes. El bautismo de Saulo no es un rito simbólico amable, es una ruptura pública. Significa cambiar de bando, significa perder toda posibilidad de volver atrás sin consecuencias. El hombre respetado se convierte en sospechoso, el perseguidor se convierte en perseguido. El defensor del sistema se convierte en traidor. Y aquí comienza la parte más dura de su historia, porque convertirse no le facilita la vida, se la destruye. Los cristianos no confían en él. ¿Cómo hacerlo? Demasiada sangre, demasiado miedo, demasiada memoria reciente. Los judíos lo consideran un traidor. El sistema que antes lo respaldaba, ahora lo busca para eliminarlo. Saulo queda en tierra de nadie, sin comunidad clara, sin identidad estable, sin lugar seguro. Tiene que huir de Damasco escondido, bajado por un muro en una canasta. Ese detalle no es anecdótico, es humillante. El hombre que entró con cartas oficiales sale como un fugitivo. La conversión no lo eleva, lo desnuda. Durante años, Saulo permanece en un segundo plano. No es aceptado inmediatamente por los apóstoles, no es celebrado, no es colocado en un pedestal. Tiene que esperar, aprender a callar, aprender a vivir sin protagonismo. La Escritura no rellena esos años con épica, y eso es significativo, porque la transformación real no suele ser visible. Saulo, que luego será Pablo, tiene que aprender algo que nunca había aprendido: vivir sin tener razón. Saulo, que pronto comenzará a llamarse Pablo, entra en una etapa de su vida que rara vez se cuenta con detalle. No es espectacular, no es heroica, no está llena de conversiones masivas ni de discursos memorables. Es una etapa de silencio, de espera y de desubicación profunda. El hombre que había vivido desde la certeza ahora vive desde la sospecha. Nadie sabe muy bien qué hacer con él, y él mismo tampoco. Los discípulos de Jesús lo miran con recelo. No pueden olvidar fácilmente el miedo que sembró. Algunos han perdido familiares. Otros han huido de sus hogares. La memoria del dolor no se borra con una experiencia espiritual, por muy radical que haya sido. Pablo entiende eso. No exige confianza. No reclama su lugar. Aprende a vivir con la distancia, pero tampoco encuentra refugio en el mundo que dejó atrás. Para los líderes religiosos, Pablo es un traidor. No solo abandonó la causa, se pasó al bando enemigo. La coherencia que antes lo definía, ahora es usada en su contra. Saben que es peligroso, no porque sea débil, sino porque conoce el sistema desde dentro. Pablo se convierte en un cuerpo extraño para ambos lados. Esta soledad no es un accidente, es parte del proceso. Pablo tiene que desaprender antes de poder anunciar algo nuevo.
Tiene que desmontar una identidad construida durante décadas. Durante años fue alguien que sabía qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Ahora vive en una tensión constante. Sabe que estaba equivocado, pero todavía no sabe del todo quién es ahora. No se trata solo de cambiar de ideas, se trata de reconstruirse por completo. Pablo comienza a predicar, sí, pero no con la autoridad de antes, no con respaldo institucional, no con una estructura que lo sostenga. Predica con su propia historia rota como argumento. Y eso lo expone, lo hace vulnerable, lo pone en peligro constante. Es golpeado, es encarcelado, es expulsado de ciudades, es acusado de traición, de blasfemia, de alterar el orden. Nada de esto aparece edulcorado en sus cartas. Pablo no escribe como alguien que triunfa, escribe como alguien que resiste. La fe que anuncia no es una teoría cómoda, es una experiencia atravesada por el sufrimiento. Pablo no predica desde la victoria, sino desde la cicatriz. En uno de sus textos más honestos, Pablo confiesa algo que desconcierta a quienes esperan un apóstol seguro y coherente en todo momento. Habla de una lucha interior constante, de un deseo de hacer el bien que no siempre logra concretar, de una división interna que no desaparece con la conversión. Querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa frase no es teológica en abstracto, es autobiográfica. Pablo no se presenta como alguien que ha alcanzado una perfección moral superior, se presenta como alguien que vive en tensión permanente. Y eso rompe con la imagen del líder espiritual intachable. Pablo no se convierte en un hombre sin conflictos, se convierte en un hombre consciente de ellos. Habla de llevar un tesoro en vasijas de barro, no como una metáfora poética vacía, sino como una descripción exacta de su experiencia. Sabe que el mensaje que anuncia es poderoso, pero también sabe que él mismo es frágil, limitado, vulnerable. Esa contradicción no lo paraliza, lo mantiene humilde. Hay un episodio particularmente revelador en su vida, el llamado aguijón en la carne. Pablo ruega a Dios que se lo quite. 3 veces pide ser liberado. Y la respuesta no es la que espera. Dios no lo sana, no lo libera. Le dice que su gracia es suficiente. Para alguien como Pablo, esa respuesta es profundamente incómoda. El hombre que fue derribado para ver ahora tiene que aprender a vivir con una limitación permanente. No todo se corrige, no todo se resuelve, no todo se explica. La fe no elimina la fragilidad, la atraviesa. Pablo aprende algo que nunca había aprendido como fariseo, que la debilidad no es un fallo moral. Aprende que no todo depende de su claridad, de su fuerza, de su capacidad de argumentar. Aprende a aceptar que su vida no será una demostración de poder, sino un testimonio de dependencia. Y esa lección se convierte en el corazón de su mensaje. Sus viajes misioneros no son giras triunfales, son recorridos marcados por el peligro, la incomprensión y el cansancio. Pablo trabaja con sus manos para no ser carga. Duerme donde puede. Acepta ayuda, pero también rechaza privilegios. No busca comodidad. No busca reconocimiento. Busca fidelidad. Y aún así, se cansa. Hay momentos en los que Pablo se siente abandonado. Algunas de sus cartas dejan entrever una soledad profunda. Amigos que lo dejan, comunidades que lo cuestionan, discusiones internas. Pablo no se presenta como un líder carismático siempre querido. Es incómodo, exigente, directo, a veces duro, porque sabe lo que está en juego. Al final de su vida, Pablo escribe desde la prisión. Ya no hay grandes viajes, ya no hay multitudes, hay paredes, cadenas y tiempo para recordar. Habla de haber peleado la buena batalla, pero no desde la euforia. Habla desde el cansancio sereno de quien ha perseverado sin garantías. No habla como alguien que lo logró todo. Habla como alguien que fue sostenido. La historia de Pablo no termina con un triunfo visible. Termina con una fidelidad silenciosa. No sabemos exactamente cómo murió, pero sabemos cómo vivió. Consciente de su pasado, marcado por sus errores, sostenido por una gracia que nunca dejó de necesitar. Pablo nunca olvidó que fue perseguidor. Nunca borró ese dato de su identidad. No se reinventó como si nada hubiera pasado.
integró su historia, la cargó, la transformó en advertencia y en anuncio. Y ahí está la clave de su grandeza. Pablo no es un ejemplo de superación personal. Es un ejemplo de transformación costosa. No se volvió mejor persona para sentirse bien consigo mismo. Se dejó rehacer aunque eso implicara perderlo todo. Su historia no nos invita a admirarlo desde lejos, sino a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si lo que defendemos con tanta seguridad estuviera equivocado? ¿Qué pasaría si nuestra mayor certeza fuera, en realidad, nuestro mayor obstáculo para ver? Pablo nos recuerda que a veces Dios no corrige suavemente, a veces interrumpe, a veces derriba, a veces deja ciego, no para humillar, sino para desmontar estructuras internas que no se rompen de otro modo. Porque hay personas que solo cambian cuando ya no pueden seguir siendo quienes eran. Pablo fue una de ellas, y por eso su historia sigue siendo tan perturbadora y tan necesaria. Porque no nos habla de una fe cómoda ni de una conversión fácil. Nos habla de la pérdida, del despojo, de la reconstrucción lenta y del aprendizaje constante de vivir sin tener razón.